A veces, el silencio pesa más que los gritos, sobre todo cuando ese silencio esconde una traición. Hola, soy Leonor Gutiérrez. Tengo 74 años y vivo en Querétaro, en casa de mi hija y su familia. Siempre fui una mujer fuerte, de esas que no se doblan con el viento. Pero aquella noche, mientras fingía dormir en el sofá, algo dentro de mí se rompió. Algo que todavía no he logrado recomponer del todo. Hoy decidí contar esta historia porque no puedo llevarla más tiempo guardada. Necesito soltarla, compartirla. Quizá porque sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo, que callan por amor y se tragan las lágrimas por no incomodar. Si alguna vez has sentido que ya no perteneces al lugar que un día llamaste hogar, quédate conmigo. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez también fingiste dormir, para no escuchar lo que el alma ya sabía, porque lo que descubrí esa noche fue mucho más cruel que cualquier pesadilla. Ahora sí, déjame llevarte al inicio de todo esto. Vivo en la casa de mi hija desde hace 5 años. Cuando mi salud empezó a fallar y mi pensión apenas alcanzaba para los medicamentos, Valeria me ofreció venirme con ellos. Al principio me resistí, me sentía una carga, y aunque mi corazón se alegraba por estar más cerca de mi nieta Sophie, también me dolía dejar atrás mi independencia. Mamá, no estés sola. Aquí te cuidamos, no te preocupes por nada, me dijo Valeria con una sonrisa que en ese momento sentí sincera. Claro, suegra, usted es de la familia, añadió Esteban, su esposo, con ese tono amable que tan bien sabía usar. Y así fue como empaqué mis cosas, cerré mi vieja casa en San Miguel y me mudé a Querétaro. Durante los primeros meses, todo pareció en orden. Tenía un cuartito pequeño al fondo, donde podía descansar, leer, rezar mis rosarios. Ayudaba en lo que podía. Lavaba los trastes, doblaba la ropa, preparaba arroz o picaba verduras cuando el reumatismo me lo permitía. Mi nietecita Sophie, de apenas 6 años, se convirtió en mi razón de sonreír. Era dulce, risueña. Me buscaba para contarme sus cosas, para que le contara cuentos o le hiciera trencitas. Yo sentía que al menos en su corazón aún había un lugar para mí. Pero con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Valeria empezó a llegar más estresada del trabajo. Esteban cada vez me dirigía menos la palabra. Los fines de semana comíamos en familia, pero ya no me preguntaban cómo estaba ni me invitaban a acompañarlos al parque. Me fui volviendo invisible, como un mueble viejo en la esquina de la sala. Una tarde escuché a Valeria decirle a Esteban en la cocina: «Mi mamá está olvidando cosas. Hoy puso sal en el café. Tal vez deberíamos buscarle una cuidadora o algo así», respondió él. No me lo dijeron directamente, pero esas palabras me revolvieron el estómago. Fingí que no había escuchado. Fingí que no me dolía. Hasta que una noche ya no pude fingir más. Era un martes. Lo recuerdo porque Sophie había tenido una presentación en la escuela y había vuelto con una estrellita en la frente. Yo estaba feliz por ella. Cenamos juntos, pero al terminar, Valeria me pidió que la dejara lavar los platos. «Tú ya hiciste suficiente, mamá», me dijo, casi como si fuera una orden. Me fui al sofá del cuarto de tele, ese donde a veces me quedo dormida viendo mis novelas. El cuerpo me pesaba, pero el alma más. Cerré los ojos, o al menos eso aparenté. No pasaron ni 10 minutos cuando los escuché entrar. «Ya se durmió», dijo Esteban en voz baja. «Sí, siempre se duerme temprano», respondió Valeria con un suspiro que me dolió más que cualquier palabra. Me tensé. Algo me decía que no debía moverme, que tenía que quedarme quieta, escuchar, aunque mi corazón ya palpitaba como un tambor de guerra. «Ya no puedo más, Esteban. Te lo juro, me estoy volviendo loca», dijo mi hija, la misma a la que amamanté con grietas en el pecho y crié con el alma rota después de enviudar. «¿Qué pasó ahora?», preguntó él en tono cansado. Hoy se metió a mi cuarto buscando su rosario, revolvió todo. Yo ya no aguanto esto. No es justo. Te dije que era cuestión de tiempo. Lo mejor es llevarla al asilo. Pero tú sabes cómo es.
Nos va a hacer un drama, va a llorar, va a decir que la abandonamos. Pues que diga lo que quiera. Aquí ya no cabe. Sentí que se me helaba la sangre. No por el asilo, no por la idea de irme, sino porque esas palabras venían de la boca de mi hija, de mi Valeria, la niña que se dormía abrazada a mi bata cuando tenía fiebre, la que una vez me dijo que yo era su heroína y ahora decía que ya no cabía en su casa. Quise levantarme, gritar, preguntarles si en serio hablaban de mí, pero no pude. Algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. El alma se me hizo trizas y no encontraba la fuerza para recogerla. Esteban suspiró y dijo: «Mañana hablamos. No quiero más discusiones hoy». «Está bien, pero pronto, Esteban, porque no voy a seguir viviendo así», respondió Valeria, y luego salieron del cuarto. Yo seguí allí, inmóvil, con los ojos cerrados, las manos heladas, el corazón en ruinas. Esperé unos minutos. Cuando ya no oí sus pasos, me levanté lentamente y fui a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera delatarlos o delatarme. Me senté en la cama y lloré, pero no como una anciana frágil. Lloré como una madre traicionada, como una mujer que dio todo por amor y a cambio recibió el olvido. Desde esa noche, nada volvió a ser igual para mí. Antes de que todo se volviera gris, hubo una época en mi vida llena de luz. Y esa luz tenía nombre: Valeria. Mi niña nació cuando yo tenía 29 años. Mi esposo, Daniel, y yo vivíamos en una casita modesta a las afueras de San Miguel de Allende. Él era chofer de un camión de carga y yo me ganaba la vida como costurera. No teníamos lujos, pero había amor. De ese amor que llena las paredes, que calienta en las noches frías, que basta con ver una sonrisa para que todo valga la pena. Cuando Valeria llegó al mundo, fue como si el universo me recompensara por todos los años difíciles. Era una bebé tranquila, de ojos enormes y pestañas largas. Se dormía agarrando mi dedo, como si supiera que yo era su refugio. Pero la vida, ¡ay! La vida tiene una manera cruel de ponernos a prueba. Cuando Valeria tenía solo 5 años, Daniel murió en un accidente. Su camión volcó en una carretera rumbo a Zacatecas. Recuerdo perfectamente el día en que me dieron la noticia. Era un miércoles. Llovía. Tenía las manos llenas de hilo y aguja cuando tocaron la puerta. A partir de ahí, todo cambió. Me quedé sola. Sola con una niña que apenas entendía lo que pasaba, sola con deudas, sola con un corazón hecho pedazos. Pero no me rendí, porque cuando tienes una hija, no puedes darte el lujo de rendirte. Me sequé las lágrimas, abrí mi máquina de coser y me puse a trabajar como nunca. No hubo fiesta de cumpleaños que no le preparara, ni uniforme escolar que no le remendara con esmero. Los domingos, aunque el dinero no alcanzara para mucho, le hacía hot cakes con caritas de frutas. Cuando tenía exámenes, me quedaba despierta con ella repasando los libros, aunque yo apenas hubiera terminado la secundaria. Y no solo fui su madre, fui su enfermera, su consejera, su maestra y su cómplice. Cuando le llegó su primer periodo, me abrazó llorando y me dijo que solo confiaba en mí. Cuando su primer novio la dejó, fuimos por un helado y me confesó que le dolía como si se le partiera el alma. Valeria siempre fue una niña buena. De esas que no dan problemas, que sacan buenas calificaciones, que te llenan el corazón de orgullo. Cuando terminó la prepa y consiguió una beca para estudiar contabilidad en Querétaro, lloramos juntas. No por tristeza, sino por miedo. Era la primera vez que nos separábamos. «Mamá, no sé si pueda», me dijo el día que se fue. «Claro que puedes, porque tú eres fuerte y porque yo te enseñé a hacerlo», le respondí, abrazándola con el alma en la garganta. Durante sus años en la universidad me llamaba todos los días. Me contaba de sus clases, de sus compañeros, de lo sola que a veces se sentía en esa ciudad tan grande. Yo la escuchaba, la aconsejaba y le enviaba cada quincena algo de dinero aunque fuera poco. No quería que le faltara nada. Después conoció a Esteban. Al principio, él me cayó bien. Era educado, trabajador, parecía quererla de verdad.
Cuando me lo presentó, me dijo: «Mamá, por fin entendí por qué tú y papá eran tan unidos». Esteban me hace sentir segura. Se casaron al poco tiempo. No fue una boda grande, pero sí bonita. Yo le bordé el vestido. Blanco, sencillo, con encaje en las mangas. Le puse todo mi amor en cada puntada. Me temblaban las manos, no solo por la edad, sino por la emoción de verla vestida de novia. Después vino Sophie, mi pequeña Sophie, ese pedacito de cielo que llegó a cambiar nuestras vidas. Cuando nació, Valeria me llamó al hospital y me dijo: «Mamá, no quiero que nadie más la cuide, solo tú, porque nadie la va a querer como tú me quisiste a mí». Y ahí estuve, día y noche, cambiando pañales, calentando biberones, cargándola mientras Valeria se recuperaba. Me quedé con ellas 2 semanas, hasta que Esteban dijo que ya era hora de que regresara a casa, que ellos ya podían solos. Y yo obedecí, porque nunca quise estorbar, porque aprendí a vivir sin esperar mucho a cambio. Pasaron los años. Y cuando empecé a enfermarme de los huesos, cuando mi cuerpo ya no respondía como antes, fue Valeria quien me dijo: «Mamá, vente con nosotros, aquí tienes tu casa». Yo le agradecí con lágrimas, no por el favor, sino por la oportunidad de volver a sentirme útil, de estar cerca de mi familia. Jamás imaginé que aquella casa que un día fue refugio se volvería prisión, que aquella hija que un día me admiraba terminaría viéndome como un estorbo, que tendría que fingir estar dormida para enterarme de que ya no me querían allí, porque si algo me dolió esa noche, fue recordar todo esto, todo lo que fui, todo lo que di, todo lo que amé, y darme cuenta de que para ellos ya no era suficiente. Después de esa noche, algo en mí cambió para siempre. Me levanté al día siguiente con los ojos hinchados y el alma hecha polvo. No había dormido ni un minuto, pero me obligué a levantarme temprano como siempre. Fui a la cocina, preparé café y puse panecitos en la mesa. Quise hacer todo como si nada, como si no hubiera escuchado lo que escuché, como si no supiera que el cariño se me estaba deshaciendo entre los dedos. «Buenos días», dije con la voz más firme que pude. Valeria entró con cara de sueño y apenas me contestó con un murmullo. Esteban ni me miró. Se sentó en la mesa y revisó su celular, como si yo fuera parte del fondo. Sophie, mi nieta, me saludó con un beso en la mejilla, inocente, ajena a todo. Yo fingía, porque si hablaba, lloraba, si los enfrentaba, me quebraba. Pero por dentro, algo me gritaba que no estaba bien, que lo que había escuchado no era un malentendido ni una exageración, era la verdad, una verdad dura, cruda y cruel. Durante el desayuno, Valeria dijo: «Mamá, no te preocupes por la comida hoy. Esteban y yo vamos a salir al súper y comemos allá. Tú descansa». No era una invitación. Era una excusa para no llevarme. Asentí con una sonrisa débil. Me sentí como una planta que van dejando sin agua. No era el acto en sí, era el tono, la indiferencia, la forma en que me excluía sin siquiera mirarme. Cuando se fueron, me senté en el sofá con la taza de café entre las manos. Miré por la ventana durante horas. La calle, los árboles, los vecinos pasando. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Pensé en irme, pero ¿a dónde? Mi casa en San Miguel estaba alquilada. Y aunque tenía una pensión, era poca. No tenía amistades cercanas. Y más importante aún, me aterraba enfrentar la soledad de verdad. Ese día almorcé sola. Limpié la casa como pude, fregando con rabia contenida. En la noche, cuando volvieron, Valeria trajo bolsas con comida y dijo: «Te traje unas galletitas de linaza, de las que te gustan». Lo dijo como si eso borrara lo que había dicho la noche anterior. Como si con una bolsa de galletas pudiera comprar mi silencio, mi dolor, mi dignidad. No dije nada. Le agradecí. Me fui a mi cuarto temprano. Durante los días siguientes, todo fue una actuación. Yo fingía que no había escuchado. Ellos fingían que nada estaba mal. Pero los gestos hablaban. El silencio era más fuerte que cualquier palabra.
Esteban empezó a ignorarme por completo. Y Valeria, cada vez que podía, encontraba una excusa para alejarme de las decisiones del hogar. Una tarde, escuché una conversación telefónica desde el pasillo. Era Valeria. Sí, tía. Yo sé que es mi mamá, pero ya no puedo más. Está perdiendo la memoria, repite las cosas, se mete en todo. Esteban y yo hemos aguantado mucho. Pausa. No, no se lo hemos dicho, pero estamos viendo opciones. Un lugar bueno, tranquilo, que no se sienta como un abandono. Pausa. Claro, si preguntas, ella va a decir que está bien, que no necesita ayuda. Pero tú no la ves aquí todos los días. Me recargué en la pared. Sentí que me faltaba el aire. ¿Eso creían? ¿Que estaba perdiendo la memoria? ¿Que ya no sabía lo que hacía? ¿Eso justificaba el deseo de deshacerse de mí? No supe cómo regresé a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Me temblaban las manos. Tomé un cuaderno viejo que usaba para anotar recetas y escribí con letras grandes: No estoy loca. Sé lo que escuché. Lo leí en voz alta, como si eso pudiera convencerme de que no estaba perdiendo la razón, como si pudiera recordármelo a mí misma. Pero la peor traición no fue la idea de llevarme a un asilo. Fue sentir que mi hija ya no me amaba, que había dejado de verme como madre y ahora me veía como un problema. La niña que me buscaba para que le curara las rodillas ahora me evitaba. La joven que me decía, gracias por todo, mamá, ahora hablaba de mí como un estorbo. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me rompió el alma. Había una grieta entre nosotras, una herida abierta que no sabía cómo cerrar. Y la peor parte era que yo no tenía con quién hablar. ¿A quién le cuentas que tu propia hija ya no te quiere en su vida? El corazón no tiene dónde esconderse cuando se siente traicionado. Desde ese día, dejé de hablar por iniciativa. Respondía lo necesario, hacía lo indispensable. Me volví una sombra dentro de la casa. Evitaba ocupar espacio, evitar quejarme, evitar ser notada. Y cada noche, al acostarme, me preguntaba, ¿en qué momento dejé de ser su mamá y me convertí en una molestia? Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que lo que había escuchado aquella noche era un malentendido. Me repetía una y otra vez que quizá habían exagerado por el estrés, que no hablaban en serio, que todo se había dicho en un momento de cansancio o frustración. Porque aceptar la verdad, esa verdad cruel que me había desgarrado, era demasiado. Y cuando amas a alguien con todo tu corazón, lo último que quieres es pensar mal de esa persona. Así que me mentía. Me decía que Valeria estaba abrumada, que Esteban solo quería ayudar, que todo era una confusión. Al principio, eso me daba cierta paz. Me repetía mentalmente frases como, es normal que se sienta cansada. Yo también me estresaba cuando ella era niña. Seguro no lo dijo con mala intención, pero por más que intentaba convencerme, los actos pesaban más que las palabras. Valeria ya no me miraba igual. Cuando Sophie corría a mí para mostrarme sus dibujos, Valeria la llamaba con tono cortante. Sophie, deja que tu abuela descanse, como si estar conmigo fuera una carga para la niña. Cuando cocinaba, ya no aceptaba que la ayudara. Me quitaba la cuchara de la mano con una sonrisa tensa. Gracias, mamá, pero mejor yo lo hago. Y cuando hablaban de planes familiares, de paseos o visitas, ya no me incluían. Todo se volvía más frío, más distante. Yo me esforzaba por no llorar frente a ellos, pero por las noches el llanto me encontraba en silencio. Hubo un momento en que pensé que tal vez sí estaba perdiendo facultades. Empecé a dudar de mi memoria. Olvidaba dónde dejaba las llaves o cuánto tiempo llevaba el arroz en el fuego. Me miraba al espejo y no reconocía mis propios ojos. Estaban tristes, apagados, como si la vida se me hubiera ido desvaneciendo poco a poco. Me preguntaba, ¿y si tienen razón? ¿Y si ya no soy capaz? ¿Y si estoy siendo una carga de verdad y no me doy cuenta? El peor enemigo no fue mi hija ni Esteban. Fui yo misma. Yo, con mis dudas, con mi miedo, con mi incapacidad de ponerme de pie y decir, basta.
porque llevaba tantos años viviendo para los demás que me olvidé de mí. Una tarde, mientras barría la sala, sentí un mareo repentino. Me sujeté del respaldo de la silla y me senté. Me cubrí el rostro con las manos, agotada. No por el esfuerzo físico, sino por el emocional. Sophie me encontró así y se acercó. ¿Estás triste, abue?, me preguntó, con esa voz dulce que me partía el alma. Negué con la cabeza, fingiendo una sonrisa. No, mi amor. Solo estoy un poquito cansada. Ella se sentó en mis piernas, me abrazó y me susurró al oído. Cuando yo estoy triste, dibujo cosas bonitas. Y fue entonces que me dio uno de sus dibujos. Era un retrato torpe pero tierno. Ella, yo y un gran corazón entre las dos. Lo guardé como un tesoro, porque en medio de tanta oscuridad, su inocencia era mi único refugio. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, saqué una libreta y me puse a escribir. Necesitaba volcar en papel todo lo que no podía decir en voz alta. Llené páginas y páginas con recuerdos, con reclamos silenciosos, con preguntas sin respuesta. Escribir fue una especie de catarsis. Me permitió ver las cosas con más claridad. Entendí que llevaba años perdiéndome a mí misma en nombre del amor. Que me había acostumbrado a callar para no incomodar, a ceder para no molestar, a aceptar migajas para no estar sola. Y ahí estaba yo. La misma mujer que había enfrentado la vida sola, que había criado a una hija con fuerza y ternura, ahora dudando de su propio valor. Una mañana me levanté más temprano que de costumbre. Salí al patio con mi taza de café y vi al sol asomar entre las montañas. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Porque entendí algo muy simple pero profundo. El amor verdadero no te hace sentir menos, no te excluye, no te silencia. Valeria era mi hija, sí, pero también era una mujer adulta, con su propia vida, con sus propios errores y heridas. No podía cambiar lo que ella sentía, pero sí podía decidir cómo quería vivir lo que me quedaba de vida. Ese día decidí que no iba a seguir esperando una disculpa, que no iba a seguir mendigando cariño, que si alguien tenía que volver a cuidarse, era yo misma. Empezó así, en silencio, pero fue el primer paso hacia algo más grande. La decisión de dejar de mendigar afecto no vino con aplausos ni con cambios mágicos. Fue una decisión interna, solitaria y, al principio, profundamente dolorosa. Porque cuando uno empieza a poner límites, incluso con los que ama, se siente más sola que nunca. La casa, que ya me parecía ajena, se volvió más fría. Los días se alargaban, las horas pesaban y el silencio se instaló en cada rincón. Dejé de preguntar si necesitaban ayuda, dejé de meterme en conversaciones, dejé de hacerme notar. Y, como era de esperarse, nadie lo notó. Pasaron semanas sin que Valeria me preguntara cómo me sentía. Esteban parecía aliviado de no tenerme en medio. Sophie, mi dulce niña, seguía viniendo a abrazarme, pero cada vez menos, como si su mamá le hubiera dicho, sin palabras, que debía tomar distancia. Una tarde, después de que Sophie me mostró una tarea, Valeria entró al cuarto y dijo en tono seco: «Sophie, te dije que no distrajeras a tu abuela. Tiene que descansar». Sophie bajó la mirada, como si hubiera hecho algo malo, y se fue. Yo me quedé con las manos vacías y un nudo en la garganta. Ya no solo me estaban quitando el lugar en la casa, ahora también querían quitarme el cariño de mi nieta. Y eso me dolía más que todo. Empecé a hablar menos. Mis palabras se redujeron a saludos, respuestas cortas, frases automáticas. Nadie lo notó. Nadie preguntó por qué ya no contaba mis anécdotas, por qué ya no decoraba la mesa con flores del jardín, por qué ya no cantaba bajito mientras cocinaba. Nadie notó que me estaba apagando. Las noches eran las peores. Me acostaba temprano, no porque tuviera sueño, sino porque quería escapar. Me metía bajo las cobijas y abrazaba fuerte el cojín que Sophie me había regalado, con un dibujo bordado que decía «Te amo, abue». Era mi único consuelo. Lloraba en silencio, porque gritar no servía
y hablar era inútil. Un sábado escuché desde mi cuarto cómo Valeria y Esteban reían con unos amigos en la sala. Habían organizado una pequeña reunión. Yo no fui invitada. Ni siquiera me lo mencionaron. Estuve todo el tiempo encerrada, oyendo las risas, los vasos brindando, las conversaciones. Y ahí entendí con claridad. Yo ya no formaba parte de esa familia. Era una intrusa con el mismo apellido. Al día siguiente me atreví a decirle a Valeria, con todo el dolor del mundo: me hubiera gustado saludarlos anoche, aunque fuera un ratito. Ella me miró como si fuera una niña caprichosa. Ay, mamá, no quise molestarte. Tú te acuestas temprano y con tanta gente, no quería que te sintieras incómoda. No quise discutir. Solo asentí y me fui. Pero esa fue la última vez que intenté acercarme. Empecé a dejar pasar los días, como si fueran gotas de lluvia, uno tras otro, todos iguales, todos grises. Un día fui a la farmacia por mi cuenta. Caminé lento, con dificultad, pero lo hice. Sentí una pequeña victoria al hacerlo sola. Cuando volví, Valeria ni se dio cuenta que no estuve. Me sentí tan invisible, tan prescindible, que me pregunté si algún día, si me fuera de verdad, alguien notaría mi ausencia. La soledad emocional es peor que la física, porque puedes estar rodeada de gente, como yo lo estaba, pero si nadie te ve, si nadie te escucha, si nadie te extraña, entonces estás completamente sola. En medio de ese vacío, comencé a hablar con Dios. Le contaba todo, como cuando era niña. Le pedía fuerzas, le pedía consuelo, le pedía un milagro. No uno grande, solo uno pequeño, una señal de que aún importaba para alguien. Y aunque el cielo guardaba silencio, algo dentro de mí empezó a resistir. A pesar del dolor, a pesar de la soledad, una parte de mí se negaba a morir por dentro. Tal vez porque sabía que aún no era el final, que algo tenía que cambiar. Y en el fondo, aunque ya no lo esperaba de ellos, aún creía que la vida tenía reservada una segunda oportunidad. No para recuperar el pasado, pero sí para recuperar lo que quedaba de mí. A veces, la esperanza llega en las formas más simples. No como un grito, sino como un susurro. Y en mi caso, ese susurro vino de la mano de alguien que ni siquiera esperaba, doña Lupita, mi vecina de enfrente. Doña Lupita tenía 78 años, viuda también, con el cabello tan blanco como el mío, pero siempre arreglado, con una sonrisa constante en los labios y ese acento queretano que me recordaba a mi infancia. Vivía sola desde que su hijo se fue a vivir a Monterrey. Siempre la saludaba desde la reja, pero hacía meses que no cruzábamos más que un buenos días. Una mañana, mientras yo barría la banqueta de la casa, ella se acercó con su andar lento y una bolsita en la mano. Leonor, le traje unas empanadas de calabaza. Las hice ayer y pensé en usted. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez en semanas que alguien pensaba en mí sin que yo lo pidiera. Le agradecí y la invité a pasar. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del limonero, y por primera vez en mucho tiempo hablé. No todo, claro. Pero le conté que me sentía cansada, un poco sola, y que las cosas con mi hija ya no eran como antes. Ella no preguntó mucho, solo escuchó, y eso fue suficiente. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. No se apague, doña Leonor. Usted todavía tiene mucho que dar y que recibir. Esa frase me hizo pensar. Esa noche, mientras me recostaba en la cama con las empanadas en el estómago y sus palabras en el alma, decidí hacer algo que había postergado por miedo: volver a escribir. Antes, cuando vivía sola, solía escribir pequeñas historias, recuerdos, recetas, incluso consejos para futuras generaciones. Guardaba todo en cuadernos viejos, decorados con flores y retazos de tela. Pero desde que me mudé con Valeria, todo eso se había quedado en una caja en el fondo del armario. Fui por esa caja. Sacudí el polvo, abrí los cuadernos y sentí como si me reencontrara con una parte olvidada de mí. Esa noche, comencé una nueva libreta.
En la primera página escribí: mi voz aún vive, aunque me ignoren, aunque me callen, aún tengo algo que decir. Empecé a escribir todos los días. Al principio, solo recuerdos. Luego, pequeñas cartas para Valeria que nunca entregué. Escribía lo que sentía, lo que pensaba, lo que me dolía, y poco a poco fui vaciando el alma en esas hojas. Y algo curioso pasó. Mientras más escribía, menos me sentía víctima. Comencé a recordar quién era. La mujer que había criado sola a una hija, que había trabajado sin descanso, que había sido respetada por su comunidad. Esa mujer seguía ahí. Solo estaba adormecida. Una semana después, doña Lupita volvió. Esta vez con un frasco de mermelada casera. Hablamos otra vez y le conté que había retomado la escritura. Me animó a seguir. Me dijo que ella vendía sus bordados a unas señoras del club parroquial y que si yo quería, podía mostrarles algunos de los míos. ¿Todavía borda?, me preguntó. Hace mucho que no, pero aún recuerdo cómo se hace. Y así fue como tomé aguja e hilo de nuevo. Mis dedos estaban más torpes, la vista no era la misma, pero el alma se encendía con cada puntada. Comencé con paños pequeños, luego manteles chicos, y más adelante cojines con frases bordadas. El primero que vendí decía: nunca es tarde para volver a empezar. Esa venta fue un punto de inflexión, no por el dinero, que fue poco, sino por lo que representaba. Era la prueba de que aún podía valerme por mí misma, de que no estaba acabada. Una tarde, mientras bordaba en el patio, Sophie se acercó curiosa. ¿Qué haces, abue? Estoy bordando un secreto. Ella se sentó a mi lado, fascinada. ¿Me enseñas? Y así fue como pasamos horas juntas, compartiendo algo que ni su mamá sabía hacer. Sophie era hábil, creativa. Le encantaba inventar frases y dibujarlas para que yo las bordara. Una de sus favoritas fue: amar es cuidar, no ignorar. Valeria vio esos encuentros, pero no dijo nada. Quizá pensó que era una etapa, quizá no le importó, pero para mí, esos momentos fueron un bálsamo. Un día, mientras Sophie hacía su tarea y yo bordaba en silencio, sentí la necesidad de escribirle una carta a Valeria. No de reproche, sino de despedida. La carta decía: querida hija, no sé en qué momento nos perdimos. Tal vez fui yo quien te exigió demasiado amor. Tal vez tú, quien se cansó de darlo. No te juzgo. Solo quiero decirte que lo escuché todo aquella noche, que no estaba dormida, que oí cada palabra y que desde entonces algo se rompió en mí. No te escribo para reprocharte, sino para liberarme. No merezco vivir con miedo, no merezco sentirme una intrusa, no merezco sentir que estorbo en la vida de quien más amé. Me voy, no muy lejos, a casa de una amiga, no porque te odie, sino porque aún me amo lo suficiente como para no quedarme donde no soy querida. Cuidaré de mí, como siempre lo hice. Y te deseo lo mismo. Con amor, mamá, guardé esa carta en mi mesa de noche. No tenía aún el valor de dársela, pero saber que estaba ahí me daba paz. Ya no me sentía perdida, ya no me sentía invisible, porque por primera vez en mucho tiempo había vuelto a elegir por mí. Y aunque aún no sabía cuándo ni cómo, sabía que muy pronto llegaría el momento de entregar esa carta y abrir la puerta hacia mi libertad. No fue un estallido, no fue un grito, ni una escena dramática. Fue algo mucho más profundo, más sereno, pero igual de poderoso, porque cuando una mujer como yo decide irse, no lo hace por capricho, lo hace porque el corazón ya no aguanta más. Pasaron unos días después de escribir la carta. Cada noche la leía, revisando si había algo que cambiar. Pero no, cada palabra seguía doliendo igual. Cada línea decía exactamente lo que yo sentía. El único pendiente era encontrar el momento justo para entregarla y marcharme. Fue un viernes. Ese día amanecí con un presentimiento. Algo en el aire me decía que había llegado la hora. Me levanté temprano, hice café,
Doblé mi ropa con cuidado, guardé mis bordados en una bolsa. Revisé cada rincón de mi pequeño cuarto y me despedí en silencio. No había muchas cosas que llevar, pero cada objeto tenía historia. Tomé la carta, la envolví en una servilleta bordada por mí, una que decía «Te amo, hija», y la coloqué sobre la mesa de la cocina. Cuando Valeria bajó, yo ya estaba vestida, con la maleta en la mano. Se detuvo al verme. Frunció el ceño, confundida. «¿A dónde vas, mamá?» Le sonreí con una tristeza que me quemaba por dentro. «Me voy, Valeria». «¿Cómo que te vas? ¿A dónde?» «Con una amiga. No te preocupes, estaré bien». Su tono cambió, mezcla de sorpresa, enojo y miedo. «¿Pero por qué? ¿Te hicimos algo? ¿Estás molesta por algo?» Respiré hondo. Por un segundo pensé en echarme atrás, pero no. Ya no. Ya no era tiempo de retroceder. Porque escuché lo suficiente, porque entendí que ya no me quieres aquí, y porque merezco algo mejor que sentirme una sombra. Ella se quedó helada. No dijo nada. Me miró como si no supiera de qué hablaba. «¿Estás hablando de...?» «Sí, Valeria. Escuché esa noche. Estaban en el cuarto de televisión. Yo no dormía». Ella palideció, miró hacia la mesa. Vio la carta. No se atrevió a tocarla. «Mamá, eso fue un mal momento. Estaba cansada. Esteban estaba estresado. Lo sé. Pero las palabras, hija, las palabras no se las lleva el viento. Se clavan. Y las tuyas me mataron un poco cada día». Sophie apareció en la sala, aún en pijama. «¿Abue? ¿A dónde vas?» Me arrodillé frente a ella, la abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Voy a casa de una amiga, mi amor, pero voy a estar bien. Te prometo que seguiré escribiéndote y bordando cosas para ti». Ella me abrazó con todas sus fuerzas. «¿Puedo ir contigo?» Sentí que el corazón se me partía. La apreté contra mí, cerrando los ojos. «No por ahora, pero te voy a esperar, siempre». Me levanté, tomé la maleta, caminé hacia la puerta. Valeria no me detuvo, ni una sola palabra. Solo miraba la carta, como si fuera un espejo que no podía soportar. Salí. El sol me dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo no lo sentí ajeno. Doña Lupita ya me esperaba. Me ofreció su cuarto extra, el que antes usaba su hijo. No era grande, pero era mío. Un lugar donde podía respirar sin sentirme culpable por existir. Esa noche dormí sin llanto, porque aunque dolía, también sanaba. Al día siguiente, Valeria me escribió, un mensaje corto, seco. «No pensé que fueras capaz de irte así. No te lo voy a impedir. Cuídate». Lo leí una sola vez. No respondí. No hacía falta, porque yo no me fui por orgullo. Me fui por dignidad. Esa semana bordé un cojín que decía: «Cuando una mujer se levanta del lugar donde no la quieren, el mundo tiembla poquito». Y sí, el mundo tembló, pero no por mí, sino por la fuerza que descubrí en el fondo de mi alma. Los primeros días en casa de doña Lupita fueron como un bálsamo. Vivir en un espacio pequeño, pero mío, me hacía sentir viva otra vez. No tenía lujos, pero tenía paz. Me despertaba con el canto de los pájaros y no con el peso de la indiferencia. Volvía a hacer café a mi ritmo, a bordar sin miedo a que me dijeran que estorbaba, a ser yo, sin pedir permiso. Doña Lupita me recibió como a una hermana. No invadía mi espacio, pero me ofrecía el suyo con generosidad. Compartíamos comidas, historias, risas. Me escuchaba con paciencia y entre nosotras se tejió una complicidad que no había sentido en años. Empecé a vender mis bordados con más frecuencia. Doña Lupita me presentó con otras señoras, y pronto tuve pedidos de servilletas, cojines, manteles pequeños con frases bordadas. Cada puntada era una forma de sanar, de reconstruirme. Incluso me animé a bordar nombres personalizados y frases inspiradoras. Uno de los favoritos fue: «El corazón no envejece, solo cambia de ritmo». Pero el resultado inesperado no vino de mis bordados ni de mi nueva rutina. Vino de Valeria. Una tarde de domingo,
Mientras tejía en la banca del jardín, escuché que alguien llamaba al portón. Al asomarme, vi un coche conocido y una figura que no esperaba ver. Mi hija. Venía sola. No traía a Esteban ni a Sophie. Su cara estaba distinta. No era la mujer altiva que me había despedido con frialdad. Era una Valeria con ojeras, el cabello mal recogido y un temblor en los labios que no recordaba haberle visto desde niña. Abrí el portón con cautela. «¿Qué haces aquí?» No hubo reproche en mi voz, solo una mezcla de sorpresa y miedo. «Necesitaba verte», dijo, bajando la mirada. La dejé pasar. Nos sentamos en el jardín. El silencio pesó varios minutos. Ella jugaba con sus manos, nerviosa. Yo esperaba. Finalmente, habló. «Leí tu carta muchas veces. Al principio me enojé, luego lloré, y luego me dio vergüenza. No respondí. Dejé que siguiera. No me di cuenta de cuánto te estaba apagando, mamá. De cómo te fui empujando fuera de mi vida sin siquiera notarlo. Esteban, él nunca te quiso del todo, pero yo debí haberte defendido. Yo debí haberte cuidado. Mi corazón latía fuerte, no por rencor, sino por algo más profundo. Esa era la hija que yo había criado, la que sabía reconocer errores, la que no se escondía detrás del orgullo. No vine a pedirte que regreses», continuó. «Sé que aquí estás mejor. Solo quería verte a los ojos y decirte que me equivoqué, que lo siento». Y entonces lloró, como cuando era niña. Lloró con la cara en las manos, con el alma en los ojos. Yo también lloré, no por lo que me hizo, sino por lo que habíamos perdido. «No necesito que te arrepientas», le dije con voz suave. «Solo necesito saber que aún queda algo de amor entre nosotras». Valeria me abrazó. Lloramos juntas. Fue un abrazo de reconstrucción, no de reconciliación total, porque las heridas sanan, pero dejan cicatrices. Antes de irse, me entregó un sobre. Dentro había un dibujo de Sophie. Era un corazón enorme, con 3 personas tomadas de la mano, ella, yo y Valeria. Abajo, escrito con su caligrafía infantil, decía: «Te extraño, abue, mami también». Ese fue el resultado inesperado. No que volviéramos a ser una familia perfecta, sino que, por primera vez, nos miramos de verdad. Y en esa mirada hubo una revelación más grande que cualquier disculpa. A veces, perderlo todo es la única forma de recuperar lo que realmente importa. Los días posteriores a la visita de Valeria fueron distintos. No porque todo se hubiera solucionado de un momento a otro, sino porque algo dentro de mí había cambiado. No era solo el alivio de haber sido escuchada. Era la confirmación de que mi voz, esa que tanto tiempo había guardado, tenía valor. Me quedé pensando mucho en todo lo que había vivido desde que me fui de su casa, en cómo pasé del miedo a la determinación, de la tristeza a la acción. Y entendí algo que me costó 74 años comprender. La dignidad no se hereda, se conquista. Durante toda mi vida me enseñaron a ceder, a no incomodar, a callar. Me dijeron que el amor de una madre era incondicional, que había que darlo todo sin esperar nada. Pero nadie me explicó que también tenía derecho a recibir, a ser cuidada, a ser valorada. Que el amor que no te incluye, que no te respeta, no es amor. Es dependencia, es costumbre, es comodidad. Y eso fue lo que hice por años. Me hice cómoda para los demás. Me amoldé a lo que mi hija necesitaba, a lo que Esteban toleraba, a lo que creí que Sophie esperaba. Me volví invisible por amor, sin darme cuenta de que el amor verdadero no exige desaparecer. Pensé en cuántas mujeres como yo estarían en la misma situación, callando dolores, soportando desprecios, aguantando humillaciones silenciosas por no querer dar problemas. Y supe que no podía quedarme con esta historia solo para mí. Fue entonces que decidí abrir un pequeño grupo en la parroquia del barrio. Lo llamamos Voces Bordadas. Invitamos a mujeres mayores a compartir sus historias mientras bordaban. Algunas hablaban poco al principio, otras lloraban con solo recordar. Pero todas, sin excepción, tenían algo importante que decir.
algo que habían guardado por décadas. Descubrí que mis dolores no eran únicos, que muchas habían sido calladas, relegadas, tratadas como muebles viejos, pero también descubrí que la resiliencia que tenemos las mujeres de nuestra generación es más fuerte que cualquier abandono. Entre bastidores, agujas e hilos, comenzamos a reconstruirnos. Una señora llamada Tomasa, de 80 años, bordó un cojín que decía: «No vine al mundo a ser sombra». Otra, doña Berta, que nunca había salido sola desde que enviudó, bordó uno que decía: «Hoy salí a la calle y me encontré». Y yo, con lágrimas en los ojos, bordé uno que decía: «Fingí dormir y desperté». Porque esa fue mi gran revelación. Esa noche, fingiendo dormir, escuché la traición que me rompió, pero también fue el inicio de mi despertar, porque entendí que el amor sin respeto duele más que la soledad, que el silencio impuesto enferma, y que nunca es tarde para volver a ser tú misma. Mi relación con Valeria no volvió a ser como antes, pero empezó a sanar. Nos escribíamos cartas, intercambiábamos bordados. Me pedía consejos, me contaba cosas de Sophie. Poco a poco, las palabras volvieron a unir lo que el orgullo había separado, y aunque no volví a vivir con ella, encontré algo aún más valioso: mi propia vida. Ahora, cuando camino por el mercado, cuando alguien me llama por mi nombre con cariño, cuando una mujer mayor me dice: «Gracias por darme valor», siento que he cumplido con algo más grande que la maternidad. He cumplido conmigo misma. He aprendido que la verdadera traición no es que te rechacen, es que tú misma dejes de reconocerte. Y la verdadera sanación comienza cuando decides volver a verte con los mismos ojos con que miraste a los que amaste. Hoy ya no soy una mujer rota, soy una mujer reconstruida, no por otros, sino por mí. Y si alguna mujer me está escuchando ahora, desde su casa, en silencio, con el corazón apretado, le digo: no tienes que esperar a que te echen para salir, no tienes que fingir dormir para saber la verdad. Mírate, escúchate, respétate, y entonces, despierta. A veces me siento en la mecedora del porche, con una taza de café tibio entre las manos, y cierro los ojos. Escucho el viento moviendo las ramas del árbol de durazno que plantó doña Lupita hace años. Escucho las risas lejanas de niños jugando en la calle. Escucho la vida, y por fin la siento mía. He aprendido a vivir con menos cosas, pero con más paz. No tengo un televisor grande, ni una casa llena de adornos, pero tengo mi espacio, mi libertad, y sobre todo, tengo mi voz. Hay días en que me llega una carta de Sophie, siempre con dibujitos de corazones, a veces con frases como «Te extraño», «Abue» o «Cuando sea grande quiero ser como tú». Cada una de esas cartas es un recordatorio de que no fracasé como madre ni como abuela, de que, a pesar de todo, sembré amor, y ese amor sigue dando fruto. Valeria me visita de vez en cuando. A veces viene sola, a veces con Sophie. Ya no hay silencios incómodos ni reproches. Hay una especie de respeto nuevo entre nosotras. Un reconocimiento tácito de lo que vivimos y de lo que costó reconstruirnos. Ella ha cambiado, yo también. ¿Estás feliz aquí, mamá?, me preguntó un día mientras regábamos las plantas. No feliz todo el tiempo, le dije, pero en paz, y eso vale más que cualquier otra cosa. Me abrazó. Y aunque ese abrazo no borró lo pasado, fue suficiente para confirmar que el amor verdadero sabe pedir perdón sin decirlo todo. Muchas personas piensan que llegar a vieja es sinónimo de resignación, que ya no hay espacio para cambios, decisiones, nuevas etapas. Pero yo descubrí que la vejez es justamente lo contrario. Es el momento de elegir lo que realmente importa, porque ya no tienes tiempo que perder complaciendo a los demás. Ya no puedes permitirte ser invisible. Mi vida ahora está llena de cosas pequeñas pero significativas. El grupo de bordado crece cada semana. Ya no es solo un espacio para coser, sino para sanar. Mujeres que nunca se atrevieron a hablar ahora
cuentan sus historias con hilo y aguja. Y yo, que antes tenía miedo de decir lo que sentía, ahora soy la primera en romper el silencio. Cada una aborda su vida como puede, algunas con hilos brillantes, otras con puntadas torcidas, otras con colores oscuros, pero todas, sin excepción, están recuperando el derecho a ser vistas, escuchadas, valoradas, y eso me llena de orgullo. He aprendido que no se trata de quién te quiere, sino de cómo te quieres tú misma, que el perdón no siempre es regresar, sino soltar, que a veces la única forma de sanar es irte, aunque sea de la casa que ayudaste a construir. A mis 74 años, no espero que todos me entiendan, pero sí espero que quienes escuchen mi historia se den cuenta de que no están solas, que siempre hay una salida, incluso cuando parece que ya no hay puertas abiertas. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por prestarme tus oídos, tu tiempo, tu corazón. Ojalá esta historia te haya tocado de alguna forma. Ojalá te haya dado valor. Y si tú también estás fingiendo dormir para no enfrentar una verdad dolorosa, déjame decirte algo, de mujer a mujer, de abuela a alma herida. Despierta. No porque sea fácil, sino porque tú mereces estar despierta para vivir, no solo para sobrevivir. Te abraza con el alma, Leonor Gutiérrez.